Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Espero que todos estemos felices en este lugar. Como no se les ve todo el rostro ahora, solo les veo los ojos, pero los ojos se ríen, ¿saben? Los ojos también se ríen. Yo puedo saber cuando alguien está feliz con solo ver los ojos, así que no necesito ver si sus labios están sonriendo, porque todo nuestro rostro cambia cuando nosotros sonreímos. Usamos muchos músculos cuando nos reímos, no solamente los de la boca, sino también hasta los ojos muestran nuestra felicidad, y yo espero que todos nosotros estemos en la casa del Señor hoy con el gozo de saber que somos salvos, con el gozo de saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Quiero invitarles por favor a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a estar leyendo en Tito capítulo 2. Y voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, para que hagamos esta lectura. Si alguien cerca de usted no tiene una Biblia, usted puede compartir ahí esta lectura. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Y voy a pedirles que hagamos esta lectura en voz alta todos, que leamos todos estos versículos. ¿Ya encontraron el pasaje, hermanos? Muy bien, leamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta porción de la Escritura que vamos a estudiar esta mañana. Gracias te damos por haber inspirado a hombres santos para escribir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque además de la creación que nos revela de tu presencia, de tu poder, también tenemos tu palabra que nos revela cuál es tu voluntad para nosotros. Bendícenos entonces, Señor, en este tiempo de estudio de tu palabra, que todo lo que se haga acá sea para tu gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Conoce usted los 3 tiempos de la salvación? Ese es el mensaje de hoy. ¿Conoce usted los 3 tiempos de la salvación? Hermanos, este mensaje tiene como propósito que nosotros comprendamos y probablemente algunos recordemos que la salvación se da en 3 tiempos, en 3 fases o en 3 momentos, y que veamos cuáles son esos tiempos. Podemos comparar nuestra salvación. Ustedes ven ahí que en Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gran palabra del Evangelio es la salvación. Esa es la gran palabra, la palabra importante en el Evangelio. El Evangelio es para salvación. Eso dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Ahora, podemos comparar nuestra salvación como cuando nosotros hacemos un viaje, cuando salimos de viaje. Cuando nosotros vamos de viaje a algún lugar, hay un punto de partida, el punto de donde vamos a salir, hay una distancia, un recorrido que vamos a hacer, y hay una meta a donde queremos llegar. Cuando nosotros hacemos un viaje, salimos tal vez de nuestra casa y nadie sale diciendo, bueno, a ver a dónde llego. No, tenemos un lugar en mente, sabemos que vamos para algún lugar, pero para llegar a ese lugar vamos a hacer un recorrido, vamos a recorrer una distancia. Así que vamos a suponer que nosotros vamos a ir a Bilgui.
y que vamos a salir de aquí de Managua. No sé cuántos han ido a Bilwi, yo jamás he ido, solo lo he visto en mapas. Ya, ¿verdad? Hay algunos que ya han ido hasta allá. Bueno, hermanos, según la distancia, hay 517 kilómetros desde Managua hasta Bilwi. No está tan cerca, son 517 kilómetros. Es un viaje de, según dicen, de unas 10 horas en vehículo. Entonces, si vamos a ir a Bilwi, vamos a tener que decir de dónde vamos a salir todos. Entonces vamos a ir a Bilwi y nos vamos a reunir aquí en el templo. ¿Cuál es nuestro punto de partida? El templo. De aquí vamos a salir. Pero tenemos que ir hasta nuestra meta. Ya sabemos cuál es nuestra meta. Vamos para Bilwi. En ese recorrido, en ese camino, vamos a pasar por Tipitapa. Vamos a tener que llegar a San Benito y luego tomar la carretera para Huigalpa y luego pasar por Matiguás, por Río Blanco, por Mulucucú, por Ciuna, por Rosita, hasta llegar a Bilwi. Esa distancia, hermanos, es más grande, es casi el doble que lo que hay de una frontera a la otra de mi país. Es tan pequeño El Salvador. Solo hay 327 kilómetros desde la frontera de La Unión hasta la frontera de Aguachapán. Eso es todo, 327 kilómetros y ya cruzó todo el país del Salvador. Es tan pequeño que yo siempre digo que está en el lugar equivocado. Debería estar allá en aquellos países cerca de Rusia. Ahí está Turkmenistán, ahí está Kazajstán. Y El Salvador es tan pequeño que debería de llamarse casi ni están, ¿verdad? Es tan chiquito, es tan pequeño, debería llamarse casi ni están para que estuviéramos en el lugar correcto. Bueno, si vamos a ir a Bilwi, tenemos un punto de partida, es Managua. Tenemos una distancia que recorrer. No sabemos qué va a pasar. Puede ser que en el camino haya un desperfecto del vehículo, puede ser que sea necesario parar en algún lugar para comer, puede ser que haya tráfico en algún lugar. Bueno, no sabemos qué va a pasar, solo sabemos que queremos llegar a Bilwi, pero qué va a suceder en el camino, uno no sabe. Y es un viaje cansado, debe ser cansado, debe ser muy agotador. Ese viaje tiene que ser un viaje para el que tenemos que ir preparados. Hay que llevar agua para tomar en el camino, porque no vamos a ir parando en cada ventecita para comprar agua. Bueno, es un viaje bastante largo, hermanos. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es un viaje hipotético, no estén pensando que vamos a ir de verdad, es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a llegar a Bilwi. Bueno, tenemos una meta, pero tenemos que hacer un recorrido. Así es con nuestra salvación. Nuestra salvación comienza en un punto de tiempo. Comienza un día de nuestra vida. Comenzó en una fecha. Comenzó un día. Y luego, después de ser salvos, hay toda una vida que nos espera por delante aquí en la tierra hasta que lleguemos a nuestra meta. Hasta llegar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Así que hay un punto de partida en nuestra salvación, hay un camino que tenemos que recorrer y hay una meta a la que vamos a llegar. Vamos a ir otra vez a Tito capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Saben ustedes, hermanos, que estos 3 versículos que hemos leído describen los 3 tiempos de la salvación? Todo comienza con la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nosotros no pudiéramos ser salvos. Si no fuera Dios un Dios de gracia, nosotros no pudiéramos ser salvos. Todo comienza, hermanos,
con nuestra salvación por la gracia de Dios. Y a este primer tiempo de la salvación, la Biblia le llama la justificación. Todos comenzamos siendo salvos en el momento en que hemos sido justificados por Dios. Entonces, el primer tiempo de la salvación es la justificación. La salvación en su punto de partida se da en el momento de la justificación. Y la palabra justificación es un término legal que nos habla de un juez en una corte. En una corte hay un juez y él dice si alguien es culpable o inocente. En el caso de Dios, Él decide. Él es el juez. Él es el que justifica. Hermanos, la justificación es un acto de Dios por su gracia en declarar justa a una persona que pone su fe en Jesucristo. La justificación no es algo de los hombres, es algo que viene de Dios, es un acto de Dios, y es un acto de Dios por su gracia. Dice la Escritura en Tito 2:11, porque la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Somos justificados por medio de la gracia de Dios. Es Dios quien ha querido justificarnos. La Escritura dice también, hermanos, en Romanos capítulo 3, y si usted puede buscar en su Biblia, Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ve ahí, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, versículo 24 al 26. Dice la Escritura en Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, uno de los pasajes que más me encantan a mí en cuanto a la salvación es Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Saben qué significa gratuitamente, verdad? Significa que no hay que pagar nada. Significa que usted no tiene que hacer nada. Significa que usted solamente recibe algo y lo recibe sin tener que dar nada a cambio, sin pagar nada. Eso es gratuitamente. Algunas personas piensan que enseñar que la salvación es un regalo de Dios es enseñar una salvación barata. Una vez estábamos en el año 2010, fue eso, ahí en Estelí, enseñando en una iglesia. Estábamos enseñando sobre la salvación y estábamos leyendo estos versículos. Y en un receso que hubo, vi un grupo de hombres por ahí en el templo platicando y miraba que uno hacía gestos muy fuertes y estaba como muy alterado el Señor. Y yo me acerqué por ahí y yo le pregunté: ¿qué les parece lo que están escuchando? ¿Qué les parece lo que dice la Biblia? Y el hombre me volvió a ver y me dijo: ustedes están enseñando una salvación barata. Ah, sí. ¿Y cómo es eso? Y me dijo: sí. ¿Dónde deja el ayuno? ¿Dónde dejan las vigilias? Y yo le dije: usted sabe que Jesús contó una historia de un hombre que llegó al templo a orar y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, como los demás hombres. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo? Yo ayuno 2 veces por semana. Y yo le pregunté a este señor: ¿usted ayuna 2 veces por semana, todas las semanas? Son 8 ayunos en el mes.
estaríamos hablando de 96 ayunos al año, y no sé cuántos años había estado ayunando. ¿Y saben qué dijo el Señor? Que ese hombre regresó a su casa sin ser justificado. ¿Y dónde están todos sus ayunos? Y él me dijo, es que eso entonces es una salvación barata. Y le dije, no, le tengo noticias, es mejor que barata, es gratis. Lo barato se paga, aunque sea poquito. Lo barato se paga, usted tiene que pagar algo. Tiene que pagar algo, poquito pero pagó. ¿Sabe qué significa gratis? Sin pagar nada. Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y al final el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Y en Romanos 5:1 la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde comienza la salvación? La salvación comienza con la justificación. ¿Y cuándo se da la justificación? En el momento de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí comienza nuestro viaje. Ahí comienza nuestro viaje en cuanto a la salvación, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Queridos hermanos, la justificación delante de Dios no se puede obtener por medio de nuestras obras. No se puede obtener por medio de nuestras obras. Dice la Escritura, y quiero que vaya ahí a Tito capítulo 3 versículo 5. En Tito 3, 5 dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿cómo es que nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos ha salvado, y vea usted que la palabra salvar en Tito 3:5 está en tiempo pasado. Está en tiempo pasado. El verbo salvar está ahí en tiempo pasado. Nos salvó. ¿Cuándo? Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. Así que usted como creyente, usted puede decir, Dios me salvó. Si usted ya ha puesto su fe en Cristo, usted ya es salvo. Por eso Pablo dice, le recuerda a Tito que Él nos salvó, pero no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo ve Dios nuestras obras de justicia? Según Isaías 6:4, como trapos de inmundicia. Ahora, quiero mencionarle algunas características de la justificación rápidamente. La justificación ocurre una sola vez en la vida, en el momento de creer en Cristo. Y nadie puede ser justificado 2 veces, 3 veces, 5 veces. Esto, hermanos, lo digo porque hay una enseñanza muy popular de que usted puede perder su salvación y tiene que volver a ser salvo, y luego la vuelve a perder y la vuelve a recuperar y la vuelve a perder y luego la vuelve a tener. ¿Cuántas veces puede ser justificada una persona según la Escritura? Una sola vez, y es suficiente. Una sola vez. La justificación es eterna, no se pierde. La justificación, como dice Tito 2:11, es para todos los hombres. La oferta de Dios es para toda la gente. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la justificación es para todos los hombres, no solo para un grupo privilegiado de predestinados o elegidos, es para todos. La oferta es para todo el mundo. Dice la Escritura que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es la oferta de Dios para todos, pero solo la reciben
aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Y una cosa más, en la justificación Dios nos salva, pero ¿de qué nos salva? Nos salva de ir al infierno, nos salva del castigo por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y ahí la palabra muerte significa separación eterna de Dios. Cuando somos justificados o cuando fuimos justificados, ¿de qué nos salvó Dios? Nos salvó del castigo eterno en el infierno. Así que usted como creyente ya no teme más ir al infierno. Pensé que un amén iba a oír, pero bueno, creemos que por la gracia de Dios ya no vamos al infierno porque Él nos ha justificado por su gracia. Y no vamos a ir a ese lugar de castigo eterno que está reservado para todos aquellos que rechazan su fe, que rechazan poner su fe en Cristo Jesús, que se rehúsan a creer en Cristo Jesús. Cantamos un himno antes de este mensaje y la primera estrofa dice así: oí bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Usted puede cantar este himno también entendiendo lo que está diciendo este himno, ¿verdad? Es bueno saber que somos salvos. Ahora, en la justificación tenemos nosotros nuestro punto de partida, pero ¿qué pasa, hermanos, después de la salvación? ¿Qué pasa después de ser justificados? ¿Qué viene después de que nosotros hemos sido salvos? Viene el segundo tiempo de la salvación. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué viene después de la salvación? Viene la santificación. Ya nosotros hemos sido justificados por la fe, pero ahora viene un tiempo en el que Dios trabaja en nuestras vidas. El Señor está trabajando en nosotros en un proceso que se llama santificación. Y de eso habla el versículo 12. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. La gracia de Dios es nuestro maestro. La gracia de Dios no solamente se ha manifestado para salvación, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo o en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, el segundo tiempo de la salvación es la santificación. La santificación es el recorrido en nuestro viaje en el que Dios quiere enseñarnos a vivir en este mundo de acuerdo a su voluntad. Fuimos salvos por la gracia de Dios, fuimos justificados por medio de la fe en Cristo, pero después de ser justificados, ahora viene un proceso de aprendizaje. La palabra santificación significa ser separado o ser apartado. Por eso la Escritura, hermanos, a nosotros nos llama santos. Nosotros somos santos. ¿Eso significa que ya no pecamos? Porque algunas personas piensan que ser santo es que ya no peca. Santo solamente significa ser apartado. Hemos sido apartados por Dios para Él. Hemos sido separados por Dios para Él. Ahora le pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios.
Ahora, cuando nosotros vemos la santificación en la Biblia, distinguimos dos tipos de santificación. Existe la santificación posicional o perfecta, que nunca cambia en la vida del creyente. Existe la santificación posicional o perfecta, que nunca cambia en la vida del creyente. Cuando hablamos de la santificación posicional, la palabra posición significa ubicación en algún lugar. Nosotros los creyentes estamos en Cristo. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros ¿qué somos? Somos su cuerpo. Pero tenemos una unión con Cristo perfecta. Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10 está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo, y el escritor dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca podían quitar los pecados. Pero en Hebreos 10:14 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que por estar en Cristo nosotros somos perfectos. Perfectos en Cristo, no por nosotros mismos. Yo no soy perfecto por mí mismo. Yo no puedo dejar de pecar por mí mismo. Pero Él, con la ofrenda de su cuerpo en la cruz, me hizo perfecto y le hizo perfecto a usted para siempre. Y otro pasaje que es importante, que yo creo que todos conocemos aquí, o deberíamos conocer, es 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hay una verdad importantísima que debemos recordar, y es que todos los creyentes estamos en Cristo. Me gusta mucho lo que dice también Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida juntamente con Cristo, pero también dice que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Físicamente hablando, usted está sentado ahí en una silla, pero espiritualmente hablando, usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué nosotros estamos juntamente con Cristo sentados a la diestra del Padre? Porque nosotros estamos en Cristo. 2 de Corintios 5:17 tiene dos palabras importantes que son bien cortitas. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe qué eso significa? Que es una verdad, es una realidad. No es algo que tenemos que esperar. Ya somos nueva criatura. Ya lo somos. Y luego dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Antes de creer en Cristo, antes de ser salvos, estábamos perdidos. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Eso dice la Escritura. Antes de ir rumbo al cielo, íbamos rumbo al infierno. Antes de ser nueva criatura, nosotros éramos creación contaminada por el pecado. Antes de creer en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos para Dios. Antes de creer en Cristo, éramos esclavos del pecado. Ahora que somos salvos, somos libres para Dios. Somos libres para vivir para el Señor. Todas esas cosas pasaron porque ahora
todas son hechas nuevas. Esto de las cosas no se refiere a nuestra vida material. Bueno, como todas las cosas deben ser nuevas, significa casa nueva, carro nuevo, esposo nuevo o esposa nueva. No significa eso. Está hablando de cosas espirituales, está hablando de realidades, de verdades espirituales. Esa es la santificación perfecta. Pero hay una santificación también que es práctica o progresiva. Existe la santificación práctica o progresiva que cambia constantemente de acuerdo a nuestro caminar diario, caminando en el Espíritu o caminando según la carne. Una vez que hemos sido justificados, ahora nosotros tenemos solo dos opciones en la vida, dos opciones para vivir. Podemos vivir en el Espíritu Santo o podemos vivir conforme a la carne, conforme a nuestros deseos pecaminosos. Dice la Escritura, hermanos, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En el momento de nuestra salvación, nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, comenzamos nuestro viaje en la vida cristiana. ¿Cómo tenemos que vivir ahora? Dice la Escritura, andad en el Espíritu. La palabra andad se usa muchas veces para referirse a nuestra vida cristiana. También se le llama una carrera, pero en este caso se habla de andar. ¿Qué quiere decir andar? Es vivir. ¿Cómo debe vivir el creyente? Debe vivir obedeciendo al Espíritu Santo. Debe vivir dependiendo del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. La palabra andad, hermanos, es un verbo en el modo imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos está rogando que lo hagamos, que Dios no nos está dando una sugerencia, que Dios nos está ordenando algo. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo, porque si no vivimos en el Espíritu, viviremos según la carne. ¿Y qué es la carne? Se le llama la carne a los deseos pecaminosos que tenemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa con la que venimos desde nuestro nacimiento, desde que fuimos concebidos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos, tenemos que estar constantemente enseñando la palabra de Dios a los creyentes, porque los creyentes todavía pecamos. Fue en el año 2000, 2001, por ahí, que un pastor estaba en El Salvador dando una conferencia a pastores. Solo pastores habíamos ahí. Y el pastor que estaba dando la conferencia dijo, los creyentes todavía pecan. Y todos los pastores, amén, amén. Dice el pastor, ¿ustedes tienen hermanos en sus iglesias que están pecando? Sí, bastante, decían otros, pecadores. ¿Los hermanos todavía pecan en las iglesias? Sí. Y luego les preguntó a los pastores, ¿y ustedes, pastores, todavía pecan? Silencio total. Y el hermano dijo, hermanos pastores, ¿ustedes piensan que solo los creyentes pecan, los que no son pastores, y ustedes no pecan? Y uno dijo, sí, es cierto, todavía pecamos. Tenemos que estar recordando que Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Es cierto que ya somos salvos, es cierto que Él ya nos justificó y que eso es para siempre, pero la voluntad de Dios, ahora que somos salvos, es que nosotros vivamos en dependencia del Espíritu y no para satisfacer los deseos de la carne. ¿Y por qué desea Dios eso? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y porque el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Qué significa esto?
que nosotros como creyentes no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu, pero al mismo tiempo no pueden suceder. Así que cada día de nuestra vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la decisión importante que debemos tomar es: yo quiero vivir hoy en el Espíritu. Porque entre la carne y el Espíritu no hay acuerdo posible. Uno se opone al otro, y dice la Escritura: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, en la santificación práctica tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, tenemos que aprender. Y todos los creyentes estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a volver a Tito, capítulo 2, versículo 12. Dice la Escritura: enseñándonos. Tito 2:12, enseñándonos. La palabra enseñándonos es un gerundio, está enseñándonos. O sea, son dos palabras en una. Hay un gerundio y un pronombre ahí. Enseñando. ¿A quién? A nosotros. Enseñándonos a nosotros. Constantemente tenemos que estar aprendiendo. Constantemente los creyentes, todos los días debemos estar aprendiendo de la gracia de Dios, de la palabra de Dios. Cuando un verbo es un gerundio, significa que es una acción constante, enseñando. Es una acción constante, y siempre un gerundio es en tiempo presente. Siempre es en tiempo presente. Nos está enseñando. ¿Cuándo? Ahora. Nos está enseñando. ¿Y qué nos enseña? Bueno, hay un aspecto negativo de la enseñanza. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El aspecto negativo de la enseñanza es: tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dice versículo 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué implica, hermanos, eso? Implica que todavía tenemos deseos mundanos. Si los creyentes en el momento de la salvación ya no tuviéramos de ahí en adelante deseos mundanos, ¿por qué estaría escrito esto? ¿Por qué estaría escrito esto? No tendría sentido. Pero todos tenemos deseos mundanos. Y cuando yo digo deseos mundanos, no estén pensando solo en borracheras, adulterios y todas esas cosas. Porque todo lo que es pecado ofende a Dios. La envidia, la murmuración, el enojo, el orgullo, la autodependencia. El orgullo, hermanos, es no reconocer que necesitamos de Dios. Yo me las arreglo solo. No necesito que me estén diciendo nada. Saben que nuestra naturaleza pecaminosa es muy soberbia. A mí no me diga cómo vivir, yo sé cómo tengo que arreglar mis cosas. Sí, hermano, pero la Biblia dice: a mí no me venga con eso. ¿Y por qué no va y se lo dice a fulano? Solo a mí. ¿Por qué no va y se lo dice? Ese es orgullo. Tenemos que renunciar. La palabra renunciar también implica que es algo que nosotros voluntariamente debemos hacer. En el momento de nuestra salvación recibimos una nueva naturaleza y también recibimos el Espíritu Santo, pero también queda la naturaleza pecaminosa. Ahora la pregunta es: ¿a quién le vamos a obedecer en nuestra vida? ¿Vamos a caminar conforme al Espíritu o vamos a caminar conforme a la carne? Recuerde, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O es una o es la otra. Tenemos que renunciar a vivir para complacernos a nosotros,
a vivir una vida que no honra al Señor. La impiedad es una vida, se refiere a una vida que no honra a Dios y que no pone a Dios en primer lugar, y renunciar a los deseos mundanos. No todos los deseos son mundanos, pero hay deseos mundanos, deseos que nos impulsan a pecar. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Renunciar a ellos. Estas son decisiones de todos los días, no del domingo, de todos los días. Tal como cada mañana usted decide la ropa que va a usar, tal como cada mañana usted decide a qué hora se va a bañar y luego a desayunar, así deberíamos de tomar decisiones de vivir para renunciar a la impiedad. Y el aspecto positivo, hay un aspecto positivo en el versículo 12. Tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Vivir una vida que honra al Señor. Por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra conducta, tener una conducta honorable ante los incrédulos. El Señor quiere que nosotros seamos santos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, versículo 16: sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Tenemos que ser santos. Y más adelante dice el apóstol Pedro, también en el capítulo 1, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando estamos en el trabajo, tenemos que ser santos. Cuando estamos en el negocio, tenemos que ser santos. Cuando estamos en la universidad, en el colegio, con los vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, tenemos que ser santos, porque ese es el mandato de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿De qué nos salva Dios en la santificación? En la santificación, Dios está salvándonos del poder del pecado en nuestra vida. En otras palabras, en la santificación, Dios está salvándonos ya no de ir al infierno, porque de eso ya nos salvó. Pero el pecado, hermanos, quiere dominar nuestra vida, todavía quiere controlarnos. Vamos ahí a Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Esta carta fue escrita para creyentes que ya eran salvos. Obviamente ya eran salvos, eran creyentes, eran salvos. Pero mire lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí vemos la palabra salvar. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué, ya no eran salvos ellos? ¿Acaso no eran salvos? Les llama hermanos a cada rato en la carta, hermanos, hermanos, hermanos. Y ahora les dice que la palabra puede salvar sus almas. ¿Eran salvos o no eran salvos? Sí eran salvos. Pero hay una salvación también todavía en nuestro tiempo, ya como creyentes. La palabra de Dios nos ha sido dada para que el pecado no controle, no domine nuestro diario vivir. Sí, fuimos salvos de ir al infierno y somos salvos de una vez y para siempre, pero en el transcurso de nuestra vida, en ese recorrido que hacemos en nuestro viaje de la vida cristiana, tenemos deseos pecaminosos. Queremos vivir muchas veces conforme a la voluntad del pecado, y su palabra nos fue dada para que el pecado no domine nuestra vida. Hemos recibido todos los recursos de parte de Dios para vivir una vida santa. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo
Nos ha dado una congregación donde podemos reunirnos y aprender y estudiar juntos de la palabra de Dios. Nos ha dado la confesión de pecados para que cuando pecamos, ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es para creyentes. Los incrédulos no tienen que confesar sus pecados, tienen que creer en Cristo y sus pecados son perdonados. Pero después que nosotros somos salvos, seguimos pecando. ¿Qué debemos hacer? Confesar al Señor nuestros pecados. ¿Y qué hace Él cuando los confesamos? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en nuestro camino hacia el tercer tiempo de la salvación. Vamos a leer ahora Tito capítulo 2 versículo 13, queridos hermanos. Tito capítulo 2 versículo 13. La Escritura dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra aguardando quiere decir esperando con un gran deseo. ¿Qué estamos esperando los creyentes? La esperanza bienaventurada. Esto nos habla del tercer tiempo de la salvación. En el primer tiempo de la salvación, que es la justificación, fuimos salvos de ir al infierno. En la santificación, en el segundo tiempo de la salvación, estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Pero hay un tercer tiempo de la salvación que es la meta de nuestro viaje. Esto es la glorificación. La glorificación es la meta de nuestro viaje en la vida cristiana. Para allá vamos. Un día nosotros seremos glorificados. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es la justificación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es la santificación. Pero el versículo 13 dice: esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, la glorificación es llamada aquí la esperanza bienaventurada. La palabra esperanza en la Biblia, cuando se usa como aquí, no significa una esperanza incierta, tal como nosotros a veces decimos: yo espero que el año 2021 sea mejor que el 2020. Yo no sé si hay un año peor que el 2020, pero ese año nos dejó a todos para recordarlo, ¿verdad? Y todavía lo recordamos. Cada vez que yo los miro y veo su mascarilla y veo la mía aquí, me acuerdo del año 2020. Y decimos: ojalá, yo deseo que este año sea mejor. Tengo esa esperanza, pero esa esperanza es incierta. Aquí no está hablando de una esperanza incierta. Aquí está hablando de un hecho, de un hecho real, pero todavía futuro. Todavía no está aquí. La esperanza bienaventurada del creyente, hermanos, consiste en nuestra reunión con Cristo. Consiste en nuestra reunión con Cristo en el rapto de la iglesia. Un día el Señor volverá y nos tomará para que estemos con Él, para cumplir lo que Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se acuerdan qué dijo eso Jesús? Juan 14. ¿Y qué dijo después? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esa es la meta de nuestro viaje. Un día nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y fuimos salvos de una vez y para siempre del castigo del pecado en el infierno.
El recorrido de nuestra vida es la santificación, donde estamos aprendiendo cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero nuestro destino final es estar con el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente. Esa es nuestra esperanza dichosa. Dice el apóstol Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa, para presentar una razón ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza, hermano? Su esperanza debe ser estar un día con Cristo. Pero ¿a qué se refiere esa esperanza? A un hecho cierto, a algo 100% seguro, pero todavía tenemos que esperarlo. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. La manifestación, la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, en la glorificación será el momento en que nuestros cuerpos mortales serán transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La glorificación será el momento en que nuestros cuerpos mortales serán transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, nosotros encontramos estas palabras: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, en Filipenses 3:20 se dice también que esperamos, aguardamos. ¿A quién estamos esperando? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, nuestro verdadero hogar, nuestro hogar eterno no es Nicaragua. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Y no dice estará, dice está. Ya. Es una verdad ahora, es algo presente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de ahí, de los cielos, estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Dice el versículo 21, que transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que está humillado por el pecado, que se enferma, que tiene dolor, que derrama lágrimas en esta vida donde hay mucho sufrimiento, donde pasamos una serie de adversidades. ¿Sabe qué hará el Señor? Transformará nuestros cuerpos. ¿Cómo los va a transformar o para qué? Miren el versículo 21. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él nos transformará a su imagen. Él nos transformará a la gloria que Él tiene. Nuestros cuerpos serán glorificados. Nuestros cuerpos serán gloriosos. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis 21 que ahí no habrá más llanto, más dolor, más clamor. Todas las maldiciones del pecado habrán desaparecido. Entonces, hermanos, en la glorificación nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo glorificado de Cristo. Por eso también dice Romanos capítulo 8 versículos 30 en adelante, que a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó. ¿Sabe que la palabra predestinar significa fijar un destino anticipado? Predestinar. Pre es antes, destinar es destino es una meta. Usted ya tiene una meta anticipada. Usted ya tiene un destino a donde va a llegar. Su destino es estar con el Señor y su destino incluye ser transformado en su cuerpo al cuerpo de la gloria de Cristo.
En la glorificación, queridos hermanos, los creyentes seremos salvos de la presencia del pecado en nuestros cuerpos. En la glorificación, los creyentes seremos salvos. ¿Pero salvos de qué? De la presencia del pecado en nuestros cuerpos. ¿Sabe por qué nos enfermamos? ¿Sabe por qué lloramos? ¿Sabe por qué sufrimos? Por causa del pecado. Dios no hizo al hombre para que tuviera un cuerpo que se enfermara, que se debilitara, que envejeciera. Dios hizo al hombre para que viviera en un estado físico excelente, perfecto, pero por causa del pecado todo se arruinó. Y en Génesis 3:17 Dios dijo estas palabras: maldita será la tierra por tu causa. Y hasta el día de hoy estamos bajo esa maldición. Y Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir, ciertamente morirás. Y ustedes pueden leer en Génesis capítulo 5 que dice: y Adán vivió 939 años y murió. Y luego, y fulano vivió tantos años y murió. Y el otro vivió tantos años y murió. Y lean Génesis 5 en su casa. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Y si el Señor no viene en el rapto todavía para llevarnos con Él, un día se dirá también: Nelson Hernández nació el 17 de febrero de 1966 y todavía no sé la fecha cuando diga y murió. ¿Saben por qué morimos? Por causa del pecado. Pero un día el Señor transformará nuestros cuerpos y ya no habrá más pecado en nosotros. Dice la Escritura en Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste en gloria, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Tengo por cierto, dice Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente. ¿Hay aflicciones en este tiempo, hermanos? ¿Tiene usted aflicciones en este tiempo presente? Bueno, si no las tiene, ya van a venir, solo es cuestión de esperarlas. A veces pasamos días tranquilos, no tenemos enfermedad, estamos bien, pero de repente, hermanos, se vienen todas juntas. Todas juntas. Parece que es un trencito con un montón de problemas. Bueno, ¿saben qué dice la Escritura en Romanos 8:18? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto es el tiempo de nuestra vida aquí? 80 años, 90 años, los que ya son muy fuertes y todos duran 100 años. Pero hermanos, ya llegar a esa edad, dice la Escritura que con todos los años pasan y son molestias. Y la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿cuánto va a durar? ¿70 años? La gloria que Dios dará a nuestros cuerpos durará 60 años. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Oiga, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Dios nos ha llamado a su gloria y su gloria es eterna. Esa es nuestra meta de nuestro viaje. Iniciamos con la justificación poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Luego tenemos un proceso de santificación en el que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana como Dios espera, pero Él nos ha llamado a su gloria eterna. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, un día estaremos con el Señor. Le veremos cara a cara. Y el Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquellos creyentes que ya se nos han adelantado, aquellos creyentes que ya están con el Señor, si les preguntáramos, ¿quisieran volver a la tierra otra vez? ¿Sabe que ellos dijeran? No, aquí estoy bien, porque no hay mejor lugar donde estar que en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias porque un día tú nos salvaste, nos justificaste, nos declaraste justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nos libraste de una vez de ir al infierno. Te damos gracias porque hoy estás salvándonos del poder del pecado. Tenemos enemigos espirituales, Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero tú nos has dado el Espíritu Santo para que podamos vencer y podamos renunciar a los deseos mundanos, que podamos renunciar a la impiedad y ahora vivamos para agradarte a ti. Y te damos gracias también, Señor, porque tenemos la esperanza bienaventurada de que un día estaremos contigo. Se terminarán nuestros dolores, se terminarán nuestras angustias, se terminará nuestro llanto, nuestro clamor. Tú vas a secar las lágrimas de nuestros ojos y vamos a estar por toda la eternidad gozando de tu presencia. Te damos gracias por todo esto, Señor. Y me gustaría preguntar hoy, mientras ustedes están orando, ¿hay alguien hoy entre nosotros que todavía no sea salvo? Y que después de haber escuchado lo que la Escritura dice, quisiera también iniciar este día su recorrido, iniciar su viaje a la gloria eterna. ¿Qué debe hacer usted para comenzar su viaje? Simplemente reconozca que es pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted. Que Dios envió a su Hijo para que Él muriera en su lugar, en el lugar suyo. Y de esta manera usted pueda creer en Él y ser salvo y tener la certeza de que un día estará en la gloria también, con millones y millones de salvos por la gracia de Dios. ¿Habrá alguien hoy que quiera poner su fe en el Señor Jesucristo y recibir el regalo de la salvación? Es gratuito, no tiene que pagar, no tiene que hacer nada. Solo ponga su fe en el Señor Jesucristo. Crea que Él es su Salvador. Crea que Él es el único que le puede dar vida eterna y librarlo de la condenación en el infierno. Si usted lo ha hecho, si usted ha tomado esa decisión, nos gustaría conocerle. Puede indicárnoslo levantando su mano para que podamos entender que usted ha creído en Cristo Jesús. Gracias. ¿Alguien que haya puesto su fe en Cristo Jesús ahora? Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, que nos consuela y nos anima. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.